Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, página Gimel, página 3 de Masejet Moed Katan. Ayer que comenzamos el estudio de la Masejet, estuvimos hablando de una discusión que trajo la Gemara sobre una persona que está menakesh o mashke, es decir, que está quitando las malas hierbas o que está regando un campo durante Shabbat. Y la pregunta era si estaba transgrediendo la prohibición de Joresh, de arar, o de Zorea, de sembrar. Después, la Gemara trajo esto y lo unió con el concepto que trae nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah comenzó diciendo que se puede regar un campo. ¿Cómo se llama? El campo se llama beta shelachim, es decir, un campo que necesita mucha agua, dijo en el Moed y en el Shevit y en el año de Shemitah. Entonces pregunta, dice, ¿cómo es posible que nos vengan a decir que está autorizado regar durante el año de Shemitah? Sobre esto nos traen dos respuestas la Gemara. La primera respuesta que nos trae la Gemara es la opinión de Abaye, que dice, en realidad, las prohibiciones de Shevit de hoy en día son solamente prohibiciones de Rabanán, es decir, de nuestros sabios. Raba, sin embargo, nos dice que incluso si queremos decir que es una prohibición de Oraita, de la Torá, pero la Torá solo prohibió los Abot Melajá, las categorías principales de trabajo, y no las Toladot. Regar los sembrados es una tolada y no está prohibido. Tan solo únicamente está prohibido por orden de los sabios. Y los sabios ahí donde hay una pérdida económica no vinieron a decretar. Bien, entonces continúa la Gemara y dice así, ¿cómo sabemos que solamente prohibió las toladot, los derivados, los abot, perdón? Dice, dice el versículo, Shabbat Shabbatón y el Ares, el año séptimo será un Shabbat, Shabbatón para la tierra, Sadejalo Tizra, Becarmejalo Tizmor. Es decir, está utilizando tu campo, no vas a sembrar, y tu vid no vas a podar. Es decir, Tizra y Tizmor son dos conceptos, uno que se aplica al campo y otro que se aplica a la vid, pero que tienen el mismo principio. Además continúa el versículo diciendo, fijas que tzirejalo tixor, no cortarás, betinebenes direjalo tipsor, lo mismo, cortar. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, ¿por qué? Así dice la Gemara, Bichlal zeria, es decir, que perdón, zemirá Bichlal zeria, es decir, la prohibición de podar está dentro de la prohibición de zeria, es decir, de favorecer el crecimiento. Y betzirá de las uvas está dentro de la prohibición de ketzirá. Entonces, lemay el geta, kadvinehu rahamana. Entonces, ¿por qué la Torah escribió las dos cosas que tienen el mismo concepto? De membra, de ahane toledot, mehaye. Ajaraniata, lo mehaye. Es decir, nos viene a enseñar que solamente sobre estos derivados es que prohibió la Torah, pero para otros derivados no prohibió. Es decir, solamente aquellos que están expuestos claramente son los que prohibió la Torah, pero los otros no los prohibió la Torah. Y de ahí entonces entendemos que solamente los abot melajá y algunas toladot en particular es lo que está prohibido. Dice, ¿velo? ¿Y acaso no? Beatania, si se enseñó en un versículo, Sadejalo tizra, becarmejalo tizmor, lo mismo, tu campo no sembrarás y tu vid no podarás. En liela, zeruá, vezimur, es decir, solamente estamos hablando de las deriá, de sembrar en el campo, y el zimur, es decir, de podar las ramas en cuanto a la vid. Menaim, lenikush, ¿de dónde? Ya sé que también está prohibido quitar las malas hierbas, uli aidur y cavar junto a los árboles para que se pueda almacenar el agua. Ulkisuah, es decir, que corta las hierbas malas, es una especie de nikush, pero que el nikush es que saca totalmente con la raíz, y el kisuah es que solamente corta la parte superior de las malas hierbas. Talmud Lomar, de ahí, ¿cómo sabemos que eso también está prohibido? Porque el versículo dice, sadejalo, carmejalo, es decir, no dice lotismor et sadeja, lotisra et sadeja, y no dice lotismor et carmeja, sino que dice sadeja lo, y después dice tismor, lotisra.
Entonces, ¿qué dice aquí? Lo taase, no harás kol melajá shebesadeja, velo kol melajá shebekarmeja. Es decir, ninguna labor que puedas hacer en tu campo no la vas a hacer, y ninguna de las labores que puedes hacer en tu vid las vas a hacer. Umenaim sheen mekarsemin. ¿Y cómo se sabe que no se cortan las ramas viejas de un árbol? Ve mezardín. Y no se cortan las ramas viejas, secas, de un árbol con muchas ramas. Ven mefasegin, es decir, no se pone un tutor a un árbol que está torcido para que crezca recto. Mefasegin beilan. Talmud lomar, lo mismo. Sadejalo, carmejalo. Es decir, lo kol melajashe besadeja, velo kol melajashe becarmeja. Menaim shem mezarbelin, ¿de dónde sabemos que no se abona la tierra? Ven mefarkin, no se mueven las piedras que están alrededor del árbol. Ven meabekin, es decir, de cubrir con tierra las raíces del árbol para que crezcan, que se salieron de debajo de la tierra. Ven meashenin, y no se humea, es decir, para que los gusanos que están en las ramas caigan por causa del humo. Ven meashenin bailan. Talmud Lomar, dice el versículo, Sadejalo, Carmejalo. Es decir, tu campo no y tu vid no. ¿Qué quiere decir? Kol melajashe besadejalo, kol melajashe becarmejalo. Es decir, ningún tipo de labor ni en un lado ni en el otro. Entonces, continúa la veraita y dice, Yahol podría ser lo yekashkesh tajas azetim. Podría ser que también está prohibido de cavar debajo de los olivos, veloya ador tajata gefanim, y de cavar debajo de las vides, veloya malé nekaim maim, y de no llenar los agujeros que hay en el suelo de agua, veloya seugiot, y no hacer, esos también son otro tipo de agujeros que se hacen alrededor de las vides, la gefanim. Talmud lomar se deja lot tizra zeria bichlal. Es decir, aquí, al contrario, viene a excluir. Dice, Sadejalo tizra, no sembrarás. Dice, ¿qué es lo que está prohibido? Zeria bichlal. Es decir, lo que está prohibido es la zeria. ¿Por qué? Porque el versículo dice, Ubashana Shevit, Shabbat Shabbaton y el Aretz. Es decir, tenemos un pasuk general. El pasuk general dice que será Shabbat Shabbaton. Entonces, en Shabbat está prohibido sembrar. Entonces, ¿para qué me vuelvo a decir ahora lo tizra? Ahí está. Perdón, Zeria Bichlal, ahí está. Es decir, ya está incluido en el versículo anterior. Lama ya está. ¿Por qué fue puesta aparte? Y además dijo Lotizra, Leakish, Elea, Velomar Leja, para hacer un Ekesh, para unir los conceptos y decirte, más Zeria Meyuhedet. Igual que la Zeria es una bodá, Shebasade Veshebakerem, es un tipo de labor que se puede hacer tanto en el campo como tanto en la vid. Afkol Shei Abodá, Shebasade Ubekerem. Entonces, todo tipo de trabajos que pueden ser hechos en los dos lados, eso es lo que está prohibido. Ahora, ¿cómo explica la Gemara esto entonces? Es decir, tenemos aquí, primero dijimos que todas las labores están prohibidas, y ahora solamente nos está diciendo que solamente las que se hacen en los dos lados es lo que está prohibido. Dice, contesta la Gemara y dice, mi de Rabanán, es decir, en realidad, mi de Rabanán, esto es una prohibición de Rabanán, porque solamente los Abot Melajá fueron prohibidos por la Torá. Ukra, y este versículo que dice, Carmejalo, o sea, déjalo, Asmachta Bealma, solamente viene a reforzar las palabras sobre las cuales se basaron los sabios para establecer esta prohibición. Quiere decir que a priori, la Torá no lo prohíbe, pero los sabios, basándose en este versículo, dijeron, tenemos la fuerza para poder prohibirlo. Ahora continúa la Gemara y dice, de Kishkush be Sheviit Mishare, ¿y acaso está permitido hacer Kishkush en el Sheviit, que dijimos que era Kishkush? Kishkush dijimos que era de cavar bajo los árboles. Dice, ¿y acaso está prohibido? Mishare, Vaktiv, si está escrito, Vashevit Tishmetena un tashta, el año séptimo, Tishmetena, vas a abandonar todo trabajo. Dice, Tishmetena milekashkesh, es decir, vas a abandonar la acción de lekashkesh, de cavar debajo del árbol, un etashta milesalek, es decir, de sacar las piedras que están junto
a los árboles. Además, Rab Ukba, dijo Rab Ukba, Barjama, tres kishkushe hay dos tipos de kishkush en realidad. ¿Sí? Por eso no está incluido en lo que acabamos de decir. Hay dos tipos de kishkush. ¿Cuáles? Hay un kishkush que es le abruye ilane, es un kishkush que está hecho para mejorar, para fortalecer el árbol. Vejad le satume pile. Y el otro es para qué? Para tapar los agujeros que hay en el árbol y para evitar algún tipo de pérdida. Le abruye ilane azur, para mejorar el crecimiento del árbol es el que está prohibido. Pero el que está hecho solamente para tapar los agujeros, ese es el que está permitido. Ahora dice así, Idmar. A Joresh Bashevit, una persona que ara su campo en el séptimo año. Aquí tenemos una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. ¿Cuál es la discusión? Hadamar lo que, ve Hadamar eno lo que. Uno dice, recibe Malkut. Repetimos, Malkut es el castigo de hasta 40 golpes que recibía la persona que transgrede una misvá lota ase de la Torah. Ahí donde dice la Torah lo, por ejemplo, lo tizra, lo tixor, ¿sí? Lo ta'ane berreajal shaker, todo lo que empieza por una misvá que empieza por lo, recibe el castigo de Malkut. Estudiaremos en Masejet Makot cómo está estipulado todo esto, si es un lab que tiene una acción, si es un lab que no tiene acción, todo eso va a depender para saber qué tipo de castigo recibía la persona. Pero aquí la discusión es justamente esa. Es decir, ¿por qué? Porque hasta ahora lo único que nos dijo la Torá, que es Shabbat, Shabbatón y el Ares. Es decir, será un Shabbat para la tierra. Y eso no es un lota ase, es una misvá de ase, es decir, es una misvá de acción, que tienes que dejar de trabajar la tierra. ¿Bien? Entonces, la discusión es, ¿recibe Malkut? ¿Recibe castigo o no recibe castigo? Pregunta de Gemara. Lema, vamos a decir. De Rabbi Abin, Amar Rabbi Ilá, que me explique. Vamos a decir que están discutiendo sobre lo que dijo Rabbi Abin en nombre de Rabbi Ilá. De Amar Rabbi Abin, Amar Rabbi Ilá. Dijo Rabbi Abin en nombre de Rabbi Ilá sobre este tema, ¿sí? Dice, Kol makom sheneemar klal be'ase ufrat belota ase en andaninoto bichlal ufratu klal. Muy bien. Entonces, tenemos aquí muchos temas generales, ¿sí? Que tenemos que revisar. Nosotros sabemos que en la Torá, para aprender, para deducir cosas de la Torá, hay 13 reglas generales, que se llaman los Shelosh Esre y Karim Shatorah Nidreshet Bahem. Ya hemos visto muchas veces Kal Vajomer, hemos visto muchas veces Gederá Shabá. Hay otro tipo de estudio que se llama Kelal Uprat Uklal. Y otro que se llama Kelal Uprat. Es decir, ¿qué significa? Klal significa una regla general y Prat significa una regla particular. Entonces, cuando tenemos una regla general y una regla particular sobre lo mismo y después otra regla general, ¿qué se hace? En Daninoto, Bichlal, cuando es Kelal Uprat Uklal, el Prat segundo, la regla particular segunda, viene a añadir todo lo que está en el Kelal. Entonces dice, eso funciona así, pero nos está diciendo aquí la discusión que está trayendo, lo que dijo Rabbi Abin en nombre de Rabbi Ilá, es que cuando yo tengo un klal, uprat, uklal, yo no puedo gestionarlo como acabamos de decir, cuando el klal es una misvá ase, el prat es una misvá lota ase, y el klal vuelve a ser una misvá ase. ¿Cómo es en nuestro caso? Tenemos así. Dice Shabbat, Shabbatón y el Ares, es decir, ¿ese qué es? Esa es la regla general. Es una regla general de que ese año será un año de Shabbat para la tierra. Y es una misma AC, que hay que dejar reposar la tierra. Después tenemos el lota AC que dice Saleja lotizra, becarmeja lotipsor. Entonces ahí es una misma lota AC. Y es particular porque está hablando del campo y está hablando de la vid. Y eso es un prat con un lota AC. Después tenemos otra vez un klal. Dice Shabbat y el Ares. Entonces nuevamente es una misma AC que es un prat. Entonces lo que dijo Rabbi Abin, el nombre de Rabbi Ilá, dice, ahí donde tenemos klal, que es una misvá de AC, y un prat, que es una misvá lota AC, en Daninoto, no se utiliza este tipo de estudio en el pasuk, bichlal u prat u klal. Entonces, ¿qué?
Man de amar lo que, entonces para la persona que dice que el que hizo Harishá, el que aró en el año de Shemitah, que dice que sí que recibe Malkut, Letle de Rabbi Abin amar Rabbi Ilá. Entonces él no tiene en cuenta esto que dijo Rabbi Abin en nombre de Rabbi Ilá. Y entonces, ¿qué? Funciona con el klal uplat uklal. Es decir, incluye todas las prohibiciones según lo que acabamos de decir de Lotisra y Lotismor. Human de amar, no lo que, pero aquel que dice que no recibe Malkut, Itle de Rabbi Abin, sí que opina como Rabbi Abin. Entonces no juzga este versículo según la regla de Klal, Uprat, Uklal. Y entonces los únicos que reciben Malkut es Sadejalo Tizra, es decir, cuando se siembra o cuando se poda una vid. En la Gemara rechaza esto y dice, lo de Kule Alma, Letle de Rabbi Abin, amar Rabbi Ila. En realidad nadie explica este versículo como dijo Rabbi Abin en nombre de Rabbi Ila. Mande amar lo que es Shapir. Aquel que dice que recibe Malkut, se entiende su punto de vista. Mande amar no lo que, amarla, te va a decir, ¿qué te va a decir? Migde, he aquí que el trabajo es de mirar, de recortar, de podar, Bichlal Zería, está dentro de la Zería, está dentro del sembrado. ¿Por qué? Porque cuando podas estás favoreciendo el crecimiento. Betzirá, Nichlelet, Beketzirá, también está incluido uno dentro del otro. De Mayil Geta, Katbineu, Rahamana. Entonces, ¿por qué la Torah escribió las dos cosas? Remembra, de Ahane Toledot, Ude Mehayev, que solamente los derivados son lo que, estos derivados son los que prohibió la Torah. A Toledad, Harina, lo Mihayev, pero para otro tipo de derivados, el que hace esas labores en el Shevit, la Torah no le castiga por ello. Pregunta la Gemara nuevamente, vamos a ver la misma veraita que acabamos de ver antes como respuesta a este argumento. Dice, velo, Beataña se dejalo tizrabe caramejalo tizmor, en liela, zerua, vezimur, enaim leidur, urkishkush, urkisuach. Entonces dice, ¿qué nos dijo el versículo? Se dejalo tizra, no sembrarás, y tu vid no podarás. ¿Qué quiere decir? Que solamente es zeria, sembrado y podado. ¿De dónde yo sé que tampoco puedo arrancar las malas hierbas, ni puedo remover la tierra, etcétera, etcétera, como dijimos? Talmud Lomar, dice la Torah, sadeja lo, carmeja lo. Es decir, toda la labor que se hace en el campo y toda labor que se hace en la vid, no la puedes hacer. Menaim sheme karsemin, ven mezaredin, ven mefasegin, bailan. De donde yo sé que tampoco puedo cavar bajo un árbol o ponerle un tutor a un árbol, ponerle otro árbol para que crezca recto, etcétera. Talmud Lomar, dice la Torah, sadejalo, carmejalo, colme la hashe sadejalo, colme la hashe carmejalo, cualquier tipo de labor que vayas a hacer en el campo o cualquier tipo de labor que vayas a hacer en la vid, no se puede. Menaim shem mezabelin, donde yo sé que no se abona, venme farekin, venme ashenin, bailan, que no se hace tampoco, dijimos, de ahumar el árbol para que caigan los gusanos. Talmud Lomar, sadejalo, carmejalo, lo mismo. Toda labor que se hace en el campo y toda labor que se hace en la vid, no la puedes hacer. Dice, Yahol, oye, Kashkesh, Taja, Tazetim, ¿acaso es que no puedo cavar debajo del árbol de olivos? Velo ya Ador, Taja Takefanim, ni puedo hacer tampoco debajo de la vid. Velo Yemalen, Nekaim, Maim, y no puedo llenar huecos que hay en la tierra con agua. Velo ya Seu, Giot, Takefanim, y no voy a hacer depósitos de agua junto a las vides. Talmud Lomar, dice la Torah, déjalo Tizra. Tu campo no sembrarás. ¿Qué quiere decir? Zería, Bichlal, Agitá, Belama, ya está. Es decir, la zería ya estaba incluida en el versículo antes. ¿Por qué lo sacó aparte la Torah? Le aquí, Elea, lo marleja, para hacerte un ekesh, para unirte los conceptos. Más zería, meyujedet, abodash, beshebakerem, igual que la zería. ¿Qué tiene particular el sembrado? Que es algo que haces tanto en el campo como en el viñedo. Entonces, todo lo que es una bodá, una labor que se hace en los dos lados, entonces eso es lo que está prohibido. Ahora, finalmente responde la Gemara y dice, mi de Rabanán. Todo esto que acabamos de decir es de Rabanán. Y entonces, ¿por qué está escrito en la Torah? Asmachta be'alma. En realidad solamente está escrito para que los sabios se pudiesen apoyar para fijar así la ley. Dice así, Kiata Ravdimi, cuando vino Ravdimi de la tierra de Israel a Babel, Amar, dijo así. Dice, Yahol, y el que al Tosefet, a lo mejor lo que estamos diciendo que va a recibir Malkut, va a recibir castigo,
es solamente por el Tosefet del Shevit, es decir, el añadido al año de Shemitah. Benasiv le Talmuda. Y ahí trajeron una enseñanza, leftura, para eximir a la persona de Malkut en ese caso. Veloya Dana Mai, y yo no sé qué es lo que Mai Talmuda, yo no sé cuál fue esa enseñanza. Umay Tosefet, y a qué añadido del séptimo año se refiere. Es decir, él sabía, algo escuchó, pero no sabía qué. Escuchó que una persona que trabaja la tierra en lo que se llama Tosefet Shevi'it, hay una forma de aprender de que esa persona está exenta, pero no sabe ni qué se aprende, ni a qué se refiere con el añadido del Shevi'it. Vamos a traer dos respuestas. Dice así, Rabbi Elazar Amar, Harisha, es decir, hablaron en la tierra de Israel sobre el trabajo de la Harisha, del sembrado, en el año de Shevi'it, que se llama Tosefet. ¿Por qué? Porque no está esencialmente mencionado en la Torah, sino que se aprende, como acabamos de ver en la página anterior, de un klal uprat uklal. Veji que amar, y así es como hay que decir, y así es como dijeron en la tierra de Israel. Yahol, y el que al Harisha, a lo mejor la persona va a recibir malkut por arar la tierra, de Atia, Mijlal, Upratuklal, porque yo lo aprendo de la regla de Klal, Upratuklal, de la regla general, particular y general. Benasible, Talmuda, y entonces trajeron una enseñanza, liftura, para poder eximirlo. Temken, si no fuese así, porque si fuese que se le da malkut a esa persona, Kolhane Prate, es decir, todas las otras reglas que también están en la regla particular, es decir, Zeriá, Zemirá, Ketzirá, Betzirá, todos los tipos de trabajos que hemos mencionado antes. La Malí, ¿para qué? ¿Para qué me mencionó la Torá? ¿Sí? Es decir, Lotizra, Lotizmor, Lotixor, Lotipsor, ¿para qué? Entonces esa fue la primera respuesta. La segunda respuesta, ¿cuál fue? Rabbi Yohanan, que dice, ¿cuál es este Tosefet? Yamim, es decir, son días que están añadidos al séptimo año. Shosifu Jajamim Livne Rosh Hashanah, es decir, antes de Rosh Hashanah, los sabios añadieron días en los que ya está prohibido trabajar la tierra. Viaje que amar. Y así es como dijeron en la tierra de Israel. Yahol y el que al Tosefet Rosh Hashanah, a lo mejor es que la persona va a recibir Malkut por los días añadidos antes de Rosh Hashanah, antes de que comience el séptimo año. De Atia, ¿de dónde lo aprendieron? Mi Beharishu Bakatzir Tishbot. Dice el versículo, 6 días trabajarás y en el día séptimo descansarás. ¿De qué descansarás? Beharishu Bakatzir Tishbot. Ya entendí que había que descansar. ¿Por qué me añadiste Beharishu Bakatzir Tishbot? Benasivle Talmuda Aliftura. Es decir, nos lo añadió ¿para qué? Para enseñarnos que incluso antes del séptimo año ya está prohibido Harish y Katzir. Es decir, arar y cortar. Benasible, Talmud Aliftura, y entonces trajeron una enseñanza para eximir a la persona antes del séptimo año, que de Baina le memarle Kaman, como vamos a explicar a partir de ahora. Y entonces ahora la Gemara entra en la explicación de este Tosefet Shevi'it, va a explicar qué es el añadido al año de la Shemitah. Mayamim Shelifne Rosh Hashanah. ¿Qué son estos días antes de Rosh Hashanah en los cuales nos dijeron que está prohibido hacer labores en el campo? Que Detnan, como se enseñó en Masejet Shevi'it, Admatai Horshin, ¿hasta cuándo se puede arar? ¿Sí? Antes de que empiece el año de la Shemitah, Bisde Hailan, en un campo de árboles, Erev Shevi'it, en la víspera del séptimo año, es decir, en el sexto año, ¿hasta cuándo se puede arar la tierra? Bechamay Ombrim, los sabios de Bechamay dicen, Kol Zman Sheyafe Lapri, es decir, siempre que el hecho de que yo are o trabaje en la tierra, provoque un beneficio al fruto, en el año sexto está prohibido. Betilel Ombrim, los sabios de Betilel dicen, Adatzeret, es decir, hasta la fiesta de Shavuot. Ahora explica la Gemara y dice, Ukrobin Dibre Elu, y en realidad, las palabras de uno y del otro son muy cercanas, en realidad están diciendo casi lo mismo. Krobin Dibre Elu, Liot que Dibre Elu. ¿Por qué? Porque el momento hasta que sea beneficioso para el fruto y el momento en el que llega Shavuot es un momento cercano el uno del otro. Admatai Hoshim Basadel Laban. Es decir, entonces ahí vamos a ver que hacen una diferenciación y dicen así. Admatai Hoshim Basadel Laban.
¿hasta cuándo se puede arar un campo de cereales en la víspera del Shevi'it? Dice, Mishitichle aleja, hasta que, desde el momento en el que deja de estar húmedo, de las lluvias que cayeron en ese año. Beholzman, Shebene Adam Horshim, Letia Mikeshaot Umidelaot. Y todo el tiempo en el que la persona sigue arando para plantar pepinos y calabazas. Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, Inken, si es así, Netanat Torah Shiur Lechol Echad Echad Beyado. Es decir, ¿sabes qué? Cada cosa tiene un tiempo diferente. Unos es hasta Pesach, otros es hasta Shavuot, otros es hasta no sé cuándo. ¿Sí? Ela, entonces, Bisde Halaban, en el campo de cereales, al Pesach. Vamos a decir que es hasta Pesach. Bisde Ailan, y en el campo de los árboles, al Atzeret, hasta Shavuot. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapará, dijo Rabbi Shimon ben Pazi, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi en nombre de Bar Kapará. Pero Mangamliel ubedino, Nimnu al Shenea Perakim Halalu, Ubitlum. Y Rabbi Shimon ben Gamliel y su Betadín se sentaron a pensar sobre estos tiempos y anularon estos tiempos. Es decir, desde entonces está permitido arar un campo de árboles, ¿sí? Y un campo de cereales hasta Rosh Hashanah del año séptimo. Pregunta la Gemara. Amarle Rabbi Zera le Rabbi Abau, le preguntó Rabbi Zera a Rabbi Abau. Veámbrele. Y algunos dicen, Resh Lakish le preguntó Rabbi Yohanan. Rabbi Gamliel ubet dino. Ejimatsu me batle takanta de Bet Shammai ubet Hillel. ¿Cómo es posible que Rabban Gamliel y su Beddin vinieron a anular un decreto de Bet Shammai y Bet Hillel? ¿Por qué? Porque Bet Shammai y Bet Hillel son anteriores. Vehatnan, y nosotros hemos aprendido en una Mishnah, en Beddin yachol lebatel dibre, Beddin javero, elaimken, gadol mimenu bejochma o beminyan. Un Beddin no puede anular el decreto de un Beddin, de otro Beddin, a no ser que sea más grande que el otro en número y en sabiduría. Entonces responde la Gemara y trae y dice, Eshtomem kesha'a hada. Es decir, ahí, en ese momento, se quedó pensando un rato, Rabbi Abau, o Rabbi Yohanan, según la versión que digamos que fue, que Shahada, un rato, llamarle y le dijo, Emur, vamos a decir, Kahitnu Benehem, Kola Rotzele Batel, Yabobi Batel. Vamos a decir entonces que cuando Bet Shammai y Bet Hillel decretaron, su decreto pusieron la condición que si un Bedín posterior quiere venir y anular esa decisión, que lo hagan. Me pregunta inmediatamente la Gemara y dice, Dideuhi. Y si acaso esta ley, este decreto de añadir al Shevi'it al año séptimo, es una decisión de Bet Shammai y Bet Hillel, dice, Alajá le Moshe mi Sinai, en realidad es una Alajá le Moshe mi Sinai, es algo que Moshe nos enseñó desde el monte de Sinai. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Nehunia, Ishbikat Bet Jortan. Dijo Rabbi Asi, que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Nehunia, el hombre del valle de Jortán. Nos trae tres leyes que son alajá le Moshe Sinai. La primera se llama Eser Netiot, ya lo estudiamos anteriormente en Masejet Tzukah, este mismo dicho. Eser Netiot, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un campo de un BCA, es decir, que son 50 amot por 50 amot, y en ese campo solamente tengo 10 árboles esparcidos por todo el campo, yo puedo seguir trabajándolos hasta Rosh Hashanah. Eser Netiot, la ley de la Arabá, es decir, que hay que rodear el altar con la Arabá, Benisu Hamaim, y que hay que verter agua en el altar durante Sukkot, alajá de Moshe Sinai. Esto fue una alajá son tres alajot que nos enseñó Moshe desde el monte Sinai. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Ki gemire ilgeta, Sheloshim yom lifnei Rosh Hashanah, ve'atu hane ve'takun, mi pesach umeatzere. Es decir, en realidad, si el alajá de Moshe Sinai, ¿qué es lo que nos dice? Efectivamente hay un Tosefet Shevit, pero ¿cuánto nos dijo el alajá de Moshe Sinai? 30 días. Vinieron Bet Shammai y Bet Hillel y dijeron, ¿sabes qué?
desde Pesach y desde Atzeret, desde Shavuot. Veidnu bedidehu, y ellos pusieron la condición sobre su decreto de ahora, que todo el que quiera venir y anular ese decreto, que lo anule. Dice Behane, Ilgeta, dice, espérate, esto de los 30 días antes de Rosh Hashanah, ¿es alajá de Moshe Sinai? Dice, Kerae Ninu, lo aprendemos de un versículo. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, en una Bereitá de Tania. Dice, Sheshe Yamim Ta'avod, Vayom Shevit Tishbot. 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Continúa el versículo y dice, Bejarishu Bakatzir Tishbot. Es decir, sobre el arado y el katzir, la cosecha, descansarás. Es decir, el principio del versículo nos está hablando de la prohibición de trabajar en Shabbat, pero el final del versículo, ahí sobre eso discuten los Tanaim. Rabbi Akiva dice, En tzarich lomar hadishu bekatzir, shoshevit. Es decir, no es necesario decir otra vez, ya dijo Tishbot, reposarás en Shabbat. Entonces, ¿para qué me viene a añadir Bejarishu bakatzir Tishbot? Para hablarnos de la prohibición de arar y de cosechar durante el año séptimo. Sheare, que Barneemar, Sadejalo Tizra, Bejarmejalo Tizmor. Ya dijo la Torah que tu campo no puedes trabajar, no puedes sembrar y tus vides no puedes podar. El Harish, Shel Eref Shevit. Entonces, no está hablando del Shevit ahora. Rabbi Akiva dice, ¿sabes qué? Está hablando de el Tosefet Shevit, es decir, de antes de que llegue el año séptimo. Bekatzir Shevit, Sheyatza, perdón, se me fue la palabra. Dice, el versículo nos viene a añadir, Harish Shel Eref Shevit, es decir, el arado de la víspera del Shevit, Shenichnas, que está entrando en el séptimo año. Bekatzir Shevit, Sheyatza le Motzei Shevit, y la cosecha del año séptimo que sale hacia el octavo año. Es decir, sabemos que el año séptimo tiene Tosefet antes y Tosefet después. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dice, Maharish Reshut, Afkatzir Reshut. Es decir, no, dice el versículo de qué nos está hablando. Dice, el versículo nos viene a hacer una unión para enseñarte de Lota hacer con Melajá. No harás ninguna labor. Dice, igual que el Harish, el arado que está prohibido en Shabbat, ¿cuál es? Es un arado que es reshut, es decir, que es opcional y no un arado de mitzvah. Entonces también el katzir, la cosecha que está prohibida, es una cosecha que es reshut. ¿Cuál nos excluye? ¿Cuál es la cosecha que no es reshut, que es una mitzvah? Dice, Yatzá katzir a Omer, shei mitzvah. Es decir, nos viene a excluir el cortar el Omer, la cebada, a la salida del primer día de Pesach, que es una mitzvah, que incluso si cae en Shabbat se debería hacer. Ela, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Entonces dijo Rav Nachman bar Yitzhak, ¿sí? Que también es una alajá de Moshe Sinai y también hay un versículo sobre ello. Vejigemire Ilgeta le Mishre Yalda. Es decir, cuando tenemos la alajá de Moshe Sinai, ¿de qué está hablando? Está hablando de permitir el arado en un BCA, en ese campo de 50 mod por 50 mod. ¿Para qué? Para los Yalda, para los 10 plantaciones jóvenes, que como son jóvenes y pueden llegar a echarse a perder si no se ocupa uno de ellas, entonces se dio permiso hasta Rosh Hashanah. Ahora, Krae, el versículo que dice, Bajarishu Bakatzir Tishbot, ¿sí? Lemesar Zekena, nos está hablando sobre el arado para las necesidades de plantaciones viejas. Y esas, 30 días antes de Rosh Hashanah ya están prohibidos. Muy bien. Vejevan de Ilgeta, Lemish de Yalda, Lav Mimela de Kenta Asira. Y puesto que la Lajada de Moshe Sinai vino a permitir las plantaciones jóvenes, entonces yo podría haber pensado que también se iba a permitir las plantaciones viejas y por eso tengo el versículo para prohibírmelas. Ela, Ilgeta le Rabbi Ishmael, Mikre le Rabbi Akiva. Entonces, la prohibición de arar en la víspera del Shevit
es una alajá de Moshe Misinai para Rabbi Ishmael, y lo que aprendemos de la Bereitá, del limud, del versículo, es solamente para Rabbi Akiva. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, Rabban Gamliel ubedino, mi de oraita. Dice no, Rabban Gamliel y su bedín encontraron dónde apoyarse para hacer lo que hicieron en la Torá. Ubatil lehu, y vinieron y anularon la alajá de Moshe Misinai. Y explica la Gemara, ¿qué explicaron? Dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? Gemar. Maitama, ¿cuál es el motivo? Gemar aprendieron una Gezerá Shabbat, una correlación de palabras. Dice así, Shabbat, Shabbat, mi Shabbat Bereshit. Utilizaron la palabra Shabbat, que habla del año séptimo, y la palabra Shabbat, que habla de la creación del mundo. Male halan, igual que el Shabbat, hi atzma asura ben melachá, que en sí mismo está prohibido hacer labores, pero lefaneo la jarea mutarim, pero los días de antes y después están permitidos. Afkan, aquí también, en el año séptimo, hi asura, el año séptimo mismo está prohibido, pero lefaneo la jarea mutarim, pero antes y después está permitido. Matkif le Rabashi, le vino a preguntar a Rabashi sobre esta explicación de Rabbi Yohanan. Mande Amar, Ilgeta, para aquel que dice que esto es una Gezerá Shabbat, perdón, que es una alajá de Moshe Misinai, Atia Gezerá Shabbat, ve Akra Ilgeta. Entonces, que vino una Gezerá Shabbat y va a anular una alajá de Moshe Misinai. ¿Por qué? Porque en realidad una persona no puede hacer una Gezerá Shabbat de por sí mismo, también es una alajá de Moshe Misinai, la Gezerá Shabbat. Mande Amar, para Rabbi Akiva, que dice que el Isur de Tosefet Shevi'it se aprende de un versículo, Atia Gezerá Shabbat, ve Akra, entonces ahí viene y anula el versículo. Era Amar Rabashi. Entonces dijo Rabashi, Rabban Gamliel ubeddino, Rabban Gamliel y su beddin, a pesar de que lo encontraron el medio de anular ese Gezerá Shabbat de la Torah, Bitlu Tosefet Shevi'it, Besheloshima Yamim Shelifne Rosh Hashanah. Anularon ese añadido del año de Shemitah de 30 días antes de Rosh Hashanah. Abalolam Duzot, mi Gezerá Shabbat, pero no lo aprendieron de una Gezerá Shabbat. Ellos que, Svirele, que Rabban Ishmael de Amar. Ellos opinaban como Rabbi Ishmael que dijo, Ilgeta Gemírale. Es decir, eso es una alajá de Moshe Misinai. Gemire Ilgeta, y si tenemos una alajá de Moshe Misinai que nos prohíbe en estos días, solamente no lo prohíben cuando no existe el Betamigdash. Dumia de Nisuhamay. Es decir, dijimos que esta ley de los 30 días antes estaba unida a otras dos leyes, la Arabá y el Nisuhamay. Entonces, igual que las otras leyes solamente funcionan cuando existe el Betamigdash, igual que el Nisuhamay, el vertido de agua en el altar solamente cuando cuenta, cuando había Betamigdash, que había altar. Entonces, dice Dumia de Nisuhamay, pero cuando no existe el Betamigdash, no hay necesidad de esos 30 días antes. Igual que no se puede hacer ni Suhamaim, entonces tampoco entra en función esta alajá le Moshe Misinai. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Shavua Tov, Mevorach, Hizku ve'imsu. Muchas gracias a todos por estar ahí y que tengamos una excelente semana.